Hola a todos, en este video vamos a ver lo que son muros y pilares. Si vamos a la herramienta muro en la pestaña arquitectura, vamos a poder seleccionar en nuestro selector de tipos sobre la barra de propiedades diversos tipos de muros que vienen por defecto en la plantilla, pero para este caso, para poder construir uno propio, vamos a escoger uno denominado por defecto, para este caso solamente de 10 centímetros, ni siquiera nos vamos a preocupar mucho por el espesor por el minuto. Y una vez escogido este tipo, en función de su materialidad, tenemos distintos tipos, pero vamos a escoger uno por defecto que va a venir en blanco, sin materialidad y sin propiedades, y lo vamos a ir ajustando a medida que conozcamos más nuestro proyecto. Vamos a clicar en él. Estamos utilizando un muro básico por defecto de 10 centímetros y sobre nuestro espacio de trabajo se va a colocar una barra dinámica que nos va a entregar una serie de propiedades para colocar nuestros muros. Nos va a indicar primero si lo vamos a colocar por altura o por profundidad en función de las herramientas de edición que están acá arriba. Nos va a indicar primero si lo colocamos por altura o por profundidad. Eso quiere decir sobre el nivel o del nivel hacia abajo, ¿ya? Para nuestro caso vamos a utilizar la opción de altura. Me explico un poco. Si tenemos un nivel, por profundidad sería del nivel hacia abajo y por altura sería como se construye habitualmente, digamos, del nivel hacia arriba. Por profundidad sería como enterrar el muro. En función del nivel, recuerden. Luego tenemos la opción de escoger hasta qué nivel va a llegar en función de su altura. O sea, le estamos diciendo que vamos a partir del nivel 1 y va a llegar al nivel 2, en este caso al nivel de piso terminado 2. Después está una línea de ubicación que va a tener relación de cómo yo lo dibujo y cómo él se coloca en el modelo y cómo va a reconocer su posición en el modelo. En este caso podríamos colocarlo en función de los ejes que tenemos dibujados, pero tenemos otras opciones que tienen relación. Por ejemplo, aparece aquí un concepto de núcleo, el eje del núcleo. Tenemos las caras de acabado exterior, interior y las caras del núcleo exterior e interior. El núcleo tiene directa relación con la porción del muro que corresponde a un material o una lógica estructural. Explicándome un poco, el eje, si tenemos un muro con muchas capas, ¿ya? Donde la capa de estructura puede estar o no posicionada en el centro o eje del muro, podemos tener distintos tipos de posiciones según Revit. Tenemos el eje del núcleo, que sería la colocación del eje en el centro de la porción estructural del muro. Eso quiere decir que no necesariamente va a ser el eje del muro, ¿ya? Va a depender del espesor total y en función de los acabados o los bordes del núcleo también tenemos cómo se posiciona el muro en función de eso. Distinto sería el eje del muro, que siempre va a ser el centro del muro. El eje del núcleo siempre va a ser el centro de la estructura. Una vez conocemos la posición de nuestros muros, la siguiente opción para poder trazar nuestro muro en el proyecto sería la opción de cadena, que sería más o menos como el trazado en función de polilíneas de AutoCAD. Después tenemos una opción de desfase, que es como un offset, ¿ya? Que se posiciona con una cierta distancia en función de los puntos que cogemos como trazado. Después tenemos una opción de radio, que va a dibujar en las esquinas una curva, vamos muy como al modo del fillet. Y por última opción tenemos la opción de permitir o no permitir el estado de unión de los muros. Eso quiere decir que en todas las esquinas se van a juntar
o no automáticamente los muros y va a depender mucho de qué estemos trazando y si es necesario o no que se unan. Una vez conociendo eso, vamos a proceder con el trazado. Vamos a escoger la posición de eje de núcleo y vamos a utilizar el eje que trazamos aquí como centro de estructura y no vamos a unirlos en estos puntos porque los pilares van a aparecer entre medio, entonces no queremos que después se unan entre ellos los muros, entonces no vamos a permitir la unión. Una vez teniendo claro eso, vamos a proceder a trazar. Para este caso, en la esquina vemos que los muros no se unen, no generan la esquina automáticamente. Si permitiéramos la unión, podría colocarse de manera automática y vamos a pintar aquí en permitir unión para que demostrarlo. Una vez que uno permite la unión, la esquina automáticamente se dibuja y se automatiza y ayuda al dibujo, digamos. Pero eso también va a depender de cómo se encuentran los muros. En este caso vamos a tener un pilar entre ellos, entonces no lo vamos a permitir. Pero por ejemplo, si tuviéramos un muro que llega también en diagonal y este muro permitimos también la unión, va a también generar una automatización en el dibujo y una unión correcta. Dependiendo después de las capas de materiales que tenga esto, vamos a poder controlar también el cómo se unen esos materiales para poder generar un mejor encuentro en los muros de estructuras y de revestimientos. Por el minuto vamos a dejar sin unión y vamos a volver a trazar todos nuestros muros. Vamos a escoger el mismo tipo que estábamos utilizando. Las propiedades se mantienen y comenzamos nuestro trazado. Una vez completemos nuestro trazado, vamos a tener nuestra serie de muros colocados a eje de núcleo, recuerden. Y vamos a ver un aspecto que es muy útil, que tiene que ver con la relación que tienen los muros y los ejes. Vamos a utilizar la herramienta alinear y vamos a escoger primero el eje y luego el centro del muro dibujado y vamos a colocar un candado cerrado o una restricción para que ambos se emparenten y una vez que seleccionemos un muro podamos moverlo en conjunto con el eje o viceversa. Si seleccionamos el eje vamos a moverlo en conjunto con el muro. Vamos a hacer eso con todos los muros. Para poder tener un diseño más dinámico en el caso de que se modificara esta estructura. Me explico. Si movemos ahora el eje, el muro viaja con el eje. En cambio, si no tuviéramos el candado, no, y movemos el eje, no vamos a mover en conjunto los elementos. De esta manera. Entonces, una vez que tenemos nuestros muros trazados, vamos a proceder ahora con el siguiente elemento, que van a ser los pilares. Vamos a proceder a medir aquí nuestra planta con la herramienta de medición. Vamos a ver las dimensiones de nuestros pilares
y vamos a proceder a crear nuestro propio tipo de pilar. Vemos que tenemos dos tipos de pilares. Vamos a tener que configurar dos tipos de pilares. Y ahora sí, vamos a ir a la pestaña estructura, o también podemos hacerlo desde la pestaña de arquitectura, pero podemos escoger los pilares entre los pilares estructurales y los pilares arquitectónicos. Los pilares arquitectónicos son más bien ornamentales, ¿ya? Tienen relación con ubicación de otro tipo de aspectos técnicos o de terminación, y los pilares estructurales son los que funcionarían respondiendo o recibiendo carga. También, siempre que lo escojamos desde la pestaña de estructura, van a ser estructurales, y siempre que lo escojamos de la pestaña arquitectura, van a ser de arquitectónicos. Entonces vamos a escoger uno estructural para posicionarlo en nuestro proyecto. Por defecto vienen una serie de pilares. Si seleccionamos la herramienta pilar, vamos a ver que en esta plantilla vienen unos pilares de acero y vienen unos pilares de hormigón. Si yo por alguna razón no tuviera ninguna opción de pilares, tendría que cargar una familia, y al cargar familia vamos a buscarlo en la librería de elementos, dentro de la librería de métrica, en la carpeta de pilares estructurales, ¿ya? Y en inglés lo van a poder encontrar como Structural Columns, ¿ya? Siempre fijarse que sean los pilares estructurales, no los pilares simples, o columns en inglés. Los pilares simples aparecen como columns. Y entonces vamos a escoger los pilares estructurales. En este caso van a ser un pilar de hormigón. Tenemos hormigón y hormigón prefabricado. Vamos a escoger simplemente hormigón. Y tenemos la opción de un pilar cuadrado, pero para poder configurar más fácilmente vamos a escoger la opción de pilar rectangular. Tenemos también pilares con ménsulas, ¿ya? Pero vamos a escoger la opción de pilar rectangular. Una vez teniendo cargado nuestra familia, vamos a proceder a editar nuestro propio tipo, que fue el que medimos anteriormente. Entonces, el por defecto es una medida que no nos sirve, y tendríamos que proceder a crear. Vamos a editar el tipo, duplicamos. Siempre para crear nuestros propios elementos vamos a proceder con la herramienta duplicar. Va a ser un procedimiento repetitivo. Entonces vamos a crear nuestro pilar 1 con las medidas correspondientes, editamos esas medidas y procedemos a colocarlo con la tecla espacio. También podemos girarlo, en este caso es un pilar que tiene medidas distintas, y lo procedemos a colocar en los ejes. Y ahora sí, repetimos la acción en el resto de todas las esquinas y tenemos nuestro pilar. Entonces vamos a continuar con la modelación. Esto es lo que tenemos por el minuto. Nos vemos en el siguiente video.